Así que llegamos a uno de los capítulos más difíciles de leer en las Escrituras judías, la historia de Sodoma y Gomorra. Difíciles por el castigo que reciben, por razón de la cual la reciben, y lo que sucede después del castigo. O sea, el capítulo mismo, para ser sinceros, no era uno de los que yo estaba esperando llegar, right? Es uno que me gustaría, en cualquier otra iglesia donde no vamos verso por verso, quizás nunca mencionarían los temas que están aquí, right? Pero como es nuestra costumbre aquí en Calvary, vamos verso por verso, capítulo por capítulo a través de la palabra y recordando de que Dios es quien ha inspirado estas palabras. Quizás Moisés era el autor, quizás si fuera cualquier otro libro, quizás pusieran esto a un lado, nomás enfocándose en las obras heroicas de los protagonistas. Pero la Biblia no es así, nos revela, nos muestra hasta gracias al Señor que nos muestra hasta las imperfecciones de los héroes que encontramos aquí. Así que, y eso nos ayuda a ver de que no tenemos que ser perfectos para glorificar a Dios, para traer honra y gloria a Dios. Y lo importante es recordar de que Dios tiene una razón, un propósito por el cual ha inspirado estas palabras en el autor. Tiene una razón y un propósito por el cual ha perseverado, ha preservado estas palabras para que estén en nuestras manos esta mañana. O sea, el milagro de tener las palabras escritas miles de años atrás, realmente es algo que solo Dios puede lograr. Y que tenemos estas palabras y podemos confiar en ellas es algo hermoso. Y lo primero que recordar es que nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, es un Dios santo. Vemos en Apocalipsis 4 a los seres vivientes alrededor del trono de Dios decir: Santo, Santo, Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Así que claman, exclaman y repiten constantemente la santidad de Dios, que Dios es santo. Y eso quiere decir que Dios, o sea, el ser santo, quiere decir que Dios está completamente apartado y es totalmente distinto de todo creado. No solo en pureza moral, o sea, Él no tiene pecado, no tiene mancha, no hay oscuridad en Él, sino también en su ser mismo. Él es santo, su trascendencia, su majestad, Él es completamente distinto a todo lo creado. O sea, es sin igual en el mundo. O sea, siendo el origen de todo, no depende de nada para su ser y es moralmente puro. Dios en Éxodo se describe de esta manera. O sea, estas palabras vienen cuando Moisés le dice a Dios: quiero conocerte, quiero verte. Y Dios le dice: nadie puede verme y vivir. Y le da esta descripción a él de quién es. Dice: el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Encontramos eso en Éxodo 34. Así que vemos
cómo se describe Dios a Moisés. El Señor Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Lo que Dios le revela a Moisés siglos después de la historia que vamos a ver hoy en Sinaí, ya lo estaba viviendo Lot en Sodoma. Un Dios que persigue con misericordia, pero que no tolera el pecado sin límite. O sea, es algo que a veces puede ser difícil de entender, pero Dios es santo y misericordioso. Pero ¿cómo nos aguanta a nosotros? Que somos muy lejos de santos, right? Y solo a través de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. El pasaje de hoy es una advertencia en la cual tenemos que examinar nuestros propios corazones a la voz de lo que nos dice Juan en 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15 dice, lo voy a leer. 1 de Juan 2:15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que nuestro deseo ha de ser hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo lo logramos? ¿En qué estamos confiando? ¿En Dios o en el mundo? ¿Estamos confiando en nuestra cuenta de banco o estamos confiando en el que nos dio la habilidad de trabajar y de amar a nuestros seres queridos? Recordamos la escena antes de la que vemos hoy, después de que le menciona a Abraham lo que está pasando. Esto es lo que vimos la semana pasada. Si no estuvo aquí, tenemos el video en YouTube y asegúrese de suscribir, haga la suscripción ahí. Y el pasaje de la semana pasada, el 18, habla de 3 visitantes que visitaron a Abraham. Y menciona lo que está pensando hacer Dios con Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice al Señor, y vemos una representación física de Dios presentarse ahí delante de Abraham. Y repase todo eso porque es muy, muy interesante de que la palabra nos dice que nadie ha visto a Dios. Entonces tenemos la confianza de que es una representación de Jesucristo, una presentación de Jesucristo, que es la manifestación física de Dios mismo. Así que Abraham le dice al Señor, a Jesucristo, a Jehová, a Dios encarnado, le dice en el verso 23 del 18, le dice, entonces Abraham se acercó y hablamos de cómo funciona la intercesión, cómo funciona el interceder por alguien más, y empieza acercándose a Dios. Uno tiene que acercarse a Dios, sentir el amor, la compasión por alguien más y acercarse a Dios y pedirle a Él por su gracia, su misericordia. Y vemos el 23, dice, entonces Abraham se acercó y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que ahí hay? Lejos sea de ti hacer tal cosa, matar al justo con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa, tú que eres juez de toda la tierra. ¿No harás justicia? Así que
le está recordando de su propia identidad, right? Que es juez de toda la tierra. Y está usando lo que sabe de Dios para interceder por Sodoma y Gomorra. Y cuando seguimos leyendo el capítulo 18, vemos de que Él intercede. ¿Qué si hay 45? ¿Qué si hay 40? ¿Qué si hay 30? ¿Qué si hay 20? ¿Qué si hay 10 justos? ¿Condenarías a estas ciudades? Y Dios dice, well, si hay 10 justos, no lo voy a condenar. Lo triste es que no habían 10 justos. Pero vemos que Dios es misericordioso, pero también es justo y no permite que la maldad se despliegue. No permite que la maldad persista sin desplegar su justicia. O sea, tarde o temprano, el malvado, la maldad, tiene que pagar la cuenta de la justicia. Ahora sí, es tiempo, y yo sé que han estado esperando este momento, es tiempo de la participación de ustedes. Voy a pedir que se pongan de pie, y no vamos a leer todo el capítulo, ya que son 38 versos, pero vamos a leer del 22 al 29. Así que Génesis 19, del verso 22 al 29. Pero no se preocupen, vamos a repasarlo todo esta mañana. Ahora, el 22 dice, y si tiene ahí, puede leerlo conmigo. Verso 22. Pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. El día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que vemos ahí que esa porción acaba con la misericordia de Dios, right? De que sacó al justo del juicio que había traído. 3 cosas que vamos a ver de eso. Primero, llega la misericordia. Después llega el juicio. Y finalmente vamos a ver que llega en este pasaje la calamidad. La calamidad. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y en Génesis 19, esa misericordia persigue al pecador hasta el último momento, aun cuando el juicio ya está decretado. Así que empecemos con el verso 1. Llega la misericordia. Es Génesis 19, verso 1. Dice: caía la tarde cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Okay. Dimos un repaso un poco de la vez pasada. Habían 3 personas que se presentaron a visitar a Abraham. Y vemos que al final de 18, 2 se van en rumbo a Sodoma y Gomorra. Y esto es continuación de eso. Y llegan ahí
y encuentran a Lot sentado a la entrada de la ciudad. Lo interesante de eso es de que Lot, estando sentado a la entrada de la ciudad, normalmente eso quiere decir que él era algún tipo de líder en esa ciudad. Podía ser un miembro del consejo de la ciudad. No nos dice que es alcalde o presidente, pero tenía una posición de autoridad en esa ciudad. Eso es lo que la mayoría de los estudiantes bíblicos creen, porque esa normalmente es el lugar donde los líderes están. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. No sabemos cuándo él reconoció que eran ángeles. Probable un poco más luego, cuando intervienen en lo que está sucediendo en su hogar. Pero para este punto está siendo hospitalario. Verso 2 dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Ahí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió que fueron con él y entraron en su casa. Ahí Lot les preparó una comida, les hizo panes sin levadura y ellos comieron. Así que vemos a Lot que probablemente él conocía, él conocía el ambiente de la ciudad y reconocía de que si ellos se quedaban en la plaza, no les iba a ir muy bien. Así que por eso insiste de que ellos fueran con él. Y llegaron a su hogar y él demuestra su hospitalidad, pan sin levadura, y ellos comieron. Así que ellos aceptaron la hospitalidad y estuvieron con él. Verso 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban ahí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Así que él sale y intenta defenderlos delante de este pueblo. Y vemos que no nomás son unos cuantos, dice que desde los más jóvenes hasta los más ancianos, todos llegaron a la puerta y atacaron el hogar de Lot. Y continúa, pero esto es un enigma de por qué hace Lot esto. Y he leído varias interpretaciones y ninguna hace sentido, pero continuamos. Voy a leer el verso 6 otra vez. Lot salió a la puerta y cerrándolas detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Así que, ¿qué razón posible puede haber de que en vez de entregar a estos, voy a entregar a mis propias hijas, right? No hace ningún sentido. Y hay interpretaciones en la cual dicen que el hospedaje era tan importante y tan primordial de que, tenías que proteger a los que hospedas. Well, yo dejaría esa costumbre atrás, right? luego, no haría eso. Otra cosa es de que quizás
estaba tan distanciado de un compás moral de que el hacer eso no se le hacía tan malo como que entregar a sus huestes. Es inexplicable de cualquier manera. Continuamos, verso 9. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Verso 10. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes y los ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos de modo de que ya no podían entrar, ya no podían encontrar la puerta. O sea, la idea es de que, y es posible que en este momento es que Lot se da cuenta, oh man, estos no son hombres normales, right? Primeramente hay esta multitud ahí y tienen la fuerza, el poder para traerlo adentro, cerrar la puerta y causan la ceguera de las personas. Y no solo leyendo esto, estudiantes piensan que no solo era ceguera física, pero como que la mente se les confusión, right? O sea, no solo no podían ver, pero no podían pensar claramente. Así que ya estaban desorientados la muchedumbre que venía a atacarlo. En tiempos recientes, la escena es algo horrible y en este momento los ángeles salvan a Lot y cuidan de él. Pero han habido en tiempos recientes personas que dicen ser cristianas, han querido convertir el significado de esta condenación a algo más. O sea, esta actitud de las personas. Obviamente es un deseo homosexual para estos hombres. Y como saben muy bien, nuestra sociedad ha deseado, ha querido permitir tal comportamiento, tal pecado, right? Y hay personas que dicen ser cristianas que usan el pasaje e intentan manipularlo de una manera que no dice que es el pecado homosexual. Y una de las cosas que mencionan es de que las personas, quizás estas personas eran condenadas por no ser hospitalarios. Y es claro de que Dios condena el acto homosexual. Durante miles de años, podemos decirlo sin exagerar, durante miles de años la gente ha reconocido que la Biblia condena la homosexualidad como un pecado. Nunca hubo controversia sobre lo que dice la Biblia al respecto. O sea, es una idea, una filosofía, un intento del enemigo más o menos reciente, right? Y alguien puede decir, bueno, no estoy de acuerdo con la Biblia y la Biblia está equivocada. Y ese es el derecho de alguien poder decir eso. Pero nunca hubo una disputa sobre lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad, de que es un pecado.
Las leyes del Antiguo Testamento, las leyes levíticas bajo Moisés, son muy explícitas sobre qué hacer en caso de que haya una ofensa al respecto. Y el Nuevo Testamento señala este pecado tanto en Romanos, Judas y las cartas de Pedro. Y otros libros como una especie de umbral que marca la corrupción máxima de una cultura. Y aquí hay un caso donde la gente nuevamente durante miles de años ha reconocido que esta es la postura en la ciudad de Sodoma para la violación homosexual. Queremos entrar en estos hombres y queremos forzarnos a ellos y conocerlos sexualmente, íntimamente, carnalmente. Y Lot va a prohibir eso, de que eso suceda de una manera extraña. Aquí está el problema con esta creencia. No puede ser uno homosexual, o sea, esta creencia de que no es la razón por la cual son condenados. No puede ser un homosexual practicante y mantener esa creencia. No puedes mantener la creencia de que está mal, que es un pecado. No puedes, de que no está mal, de que no es un pecado. No puedes hacer eso. O sea, no hay un lugar en medio en el cual alguien puede decir, soy un cristiano y soy un homosexual. Right? Y aquí deseamos de que todos vengan. Si alguien es homosexual, está bienvenido aquí, pero deseamos de que conozcan a Jesucristo. Y de la palabra de Dios habla y dice de que es un pecado. Right? Y la cosa es de que una vez que alguien acepta esta enseñanza, esta doctrina de que puedes hacer lo que quieres, voy a leer esto. Si la cultura rechaza el estándar bíblico que reserva el sexo para el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, la única regla que queda es, si se siente bien, hazlo. Right? O sea, estos hombres en Sodoma estaban buscando placer, un placer de que no era lícito delante de Dios y estaba causando el juicio de Dios. Ellos no sabían, pero el juicio de Dios iba a llegar hacia ellos. Esta actitud de si se siente bien, hazlo, esto llega a la misma ceguera moral que tenía Lot, cuando creyó que era menos malvado entregar a sus hijas para ser violadas que permitir el ataque a sus invitados. O sea, hay multitud de problemas en el pasaje, right? Pero todo empieza en el permitir de que la brújula está descompuesta, la dirección moral está descompuesta. Y por eso las personas ahí están permitiendo el pecado. Es más, están gozando en el pecado, están exigiendo el pecado. Y Lot, siendo parte de eso, viviendo en ese mundo y aceptando ese mundo, hasta ha comprometido su manera de ver. All right, continuamos, verso 12. Luego dijeron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijas, hijos, hijas, y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando.
Así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot. Exclamaron, apúrate, levántate, llévate a tu esposa. Voy a leerlo de nuevo. Exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Así que vemos la gracia de Dios, right? Está ahí Lot hasta titubeando. Como que, wow, él sabe que son ángeles por lo que aconteció en la noche, right? Lo salvaron a él de las personas ahí en la puerta y los llenaron de ceguez y salvaron a la familia. Así que sabe, pero ahora Lot está titubeando. Y vemos la gracia de Dios. Dios está guardándolo, protegiéndolo, cuidándolo. Vemos en 2 Pedro 2 y vemos uno de los pasajes en el cual Pedro menciona lo que sucede aquí. 2 Pedro capítulo 2 versos 6 al 9 dice, además condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot. Vemos ahí a Pedro decir que Lot es justo. A pesar de lo que hemos visto de él, Pedro lo declara como justo. Y tenemos que recordar de que lo que vemos en la palabra no es toda la vida de Lot, right? Seguro se ha mostrado justo, quizás en la manera que Abraham se demostró justo. ¿Y cómo se demostró justo Abraham? A través de la fe, creyendo la voz de Dios. Y es posible de que por eso es nombrado justo. 2 Pedro 2, verso 7 dice, por otra parte, libró al justo Lot, que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Así que estaba ahí y sentía la angustia de estar ahí. Pero uno puede preguntar, ¿por qué se quedaba ahí si se sentía de esa manera? Son misterios que podemos preguntarle en el futuro, right? Verso 8. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se les despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Así que al justo Dios lo va a preservar. Y al impío y al pecador que dice, yo no necesito a Dios, yo voy a hacer lo que me da la gana, lo que siento, eso es lo que voy a hacer. Y rechaza a Dios, él va a llegar a su castigo. Aun cuando el juicio está decretado, o sea, Dios ya había decretado el juicio para Sodoma y Gomorra, la misericordia de Dios sigue persiguiendo al perdido. Y especialmente sigue cuidando del justo. O sea, las personas en Sodoma y Gomorra podían haberse arrepentido. Y vemos otros ejemplos en la palabra de Dios, donde llega la palabra de Dios y se arrepienten y se salvan. Pero estas personas rechazaron
el mensaje y continuaron en su maldad. Y vemos que llega el juicio, verso 17. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Verso 18. No, señores míos, por favor, respondió Lot. Ustedes han sido muy buenos con este siervo suyo y su bondad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no me dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella podré estar salvo. Y verso 21 dice: está bien, respondió uno de ellos. También esta petición te la concederé. O sea, está ahí titubeando primero, no quiere salir, y después está pidiendo, está haciendo un trato de dónde ir, right? Pero el ángel, a través de la gracia de Dios, le concede eso. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad que hablas. Pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar, que significa pequeña. Así que vemos, le dice, right, date prisa, huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. O sea, Dios no podía destruir por causa de este hombre justo que permanecía ahí. O sea, Dios no podía desplegar su justicia sobre el malvado hasta que el justo estuviera salvo. Y vamos a pintar la escena. Hasta este punto no hay nada diferente a cualquier otro día, fuera a la excepción de lo que ha sucedido descrito alrededor de Lot. En otras palabras, lo único diferente en la vida de Sodoma ha sido la visita de estos hombres, las personas atacando el hogar de Lot, pero el día parece como cualquier otro, right? Podríamos decir que el Starbucks de Sodoma estaba alistando para otra ocupada mañana, preparando el latte y todo eso. El McDonald's en Gomorrah estaba preparando otro día cualquiera, haciendo cualquiera que sean los desayunos, los biscuits y todo eso, preparándose para cualquier otro día normal, right? Y si usted es parte de esta escena, está viendo, no hay nada. Todo lo que tengo es la voz de estos dos personajes que me están jalando, me están diciendo, vamos, vámonos, right? Así que lleva cierta fe en permitirse ser llevado por ellos. Y en este grupo tenemos las hijas de Lot y tenemos la esposa de Lot. Y se me hace que para ella se le hizo muy difícil dejar la comunidad de su hogar. Quizás no sabemos cuánto tiempo han estado ahí, quizás tienen un lugar lujoso, muy cómodo, y se le hace difícil salir. Verso 23. Pero lo que quiero que visualicen es de que todo lo demás se ve normal, no parece ningún otro día, right? No parece diferente a cualquier otro día. Verso 23. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Así que
Temprano en la mañana los despiertan, les dicen, vámonos, escapen. Y para cuando está saliendo el sol, llega al pueblo de Zoar. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos los habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. ¿Por qué miró hacia atrás? ¿Y por qué tiene ¿cómo se dice? ¿Por qué le cuesta la vida? Vemos que los ángeles les habían dicho, no, corre y no mires atrás. Pero ella estaba quizás mirando su hogar, quizás mirando los beneficios de la ciudad y no quería soltar esa imagen. Y dice que la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Y lo interesante es de que no sabemos mucho de la esposa de Lot, pero hasta Jesucristo mismo la menciona. Y vemos eso en Lucas 17. Lucas 17, verso 28, voy a leer hasta el 33. Dice, y esto es Jesucristo, palabras en rojo. Dice, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Así que 32 dice, acuérdense de la esposa de Lot. Y Jesucristo no nos da más detalle, right? Presume de que sabemos primeramente la historia y segundo, la razón por la cual Lot se quedó así. Y lo más probable es de que ella tenía un deseo por esa ciudad, por lo que la ciudad le otorgaba y le daba. No estaba siendo amiga, estaba siendo alguien que deseaba las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Y estudiando esto, hay bastantes teorías de cómo sucedió esto con Sodoma y Gomorra y los pueblos a su alrededor. Piensan que era una área llena de petróleo y hubo un terremoto y cayó relámpago y se explotó todo. Así que hay bastantes teorías, pero lo mejor es nomás leer el pasaje y aceptar lo que dice, right? De que especialmente lo que dice Jesucristo, que llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así que vamos a ir con eso. Continuamos, verso 27. Dice, al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura. Pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado.
Así que vemos que aun cuando el juicio está decretado, la misericordia de Dios sigue persiguiendo al justo y al perdido. El deseo de Dios es siempre, y vimos que es una característica de Dios, de que Él es compasivo, misericordioso, lento para la ira. Él desea dar cada oportunidad, cada momento para poder arrepentirnos. Continuamos, llega la calamidad, verso 30, y parece que ya hubiéramos visto eso, pero hay más. Verso 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Así que al final de cuentas no se quedó en el pueblo que había pedido en el que quedarse. Al final de cuentas fue al lugar donde le habían dicho que fuera para empezar. Y ahí vivió con ellas en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor, y no sabemos qué tanto tiempo han estado ahí. Se me hace que para que esto suceda han tenido que estar ahí bastante tiempo, quizás varios años, right? Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. All right. Voy a decir de que normalmente, no normalmente, a veces hay personas que dicen, son historias inventadas, no sé quién se inventaría esto para poner en un libro que quieres promover, right? Es una historia muy, muy fuerte y muy rara. Tenemos que recordar de que estas palabras son inspiradas por Dios y que estas cosas así sucedieron, ¿por qué? Y por eso están aquí. Verso 32. Ven, vamos a emborracharlo. No, voy a leer el 31 otra vez. Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo con vino, nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. La misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. Wow. Continuamos. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Así que lo estaban haciendo a ocultas. Obviamente sabían de que Lot, un hombre justo, no iba a estar de acuerdo con esto. Y es por eso que tenían que emborracharlo. ¿Y qué piensan que sucedió el momento de que se enteró lo que sucedió? Right? Porque al menos unos meses después se va a enterar de eso, a no ser que antes. Right? Y al figurar lo que sucedió, se me viene a la mente, un grito de angustia. ¡No! Right? Imagínense, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que algo así sucedió? Un grito angustiado. Y estaba pensando
En este caso es por la borrachera, right? Él tomó vino y no nos dice de dónde vino el vino ni nada, no tenemos detalles, pero volviéndolo a nosotros y preguntándonos, right? ¿Alguna vez hemos hecho algo o ha hecho algo por embriaguez, por pasión o nomás tontería, que cuando usted descubrió las consecuencias, el precio era muy alto que pagar? Right? ¡No! Y me hace pensar en mi vida, right? Cuando antes de conocer a Cristo, las cosas que yo hacía y a veces pagaba las consecuencias. Tenía que sufrir el precio de lo que había, tenía que cosechar lo que había sembrado, right? Y esto es lo que sucede aquí con Lot. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto a este hombre? A este hombre que la palabra de Dios nos dice que es justo. Él había escogido estar en un lugar donde la perversidad, la inmoralidad dominaba. Y eso le había afectado la vista, le había afectado la mente. Nosotros queremos asegurarnos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, right? Para que algo así no suceda. Cuando andamos en la luz, cuando andamos en la luz de Jesucristo, no podemos caer en estas trampas del enemigo. Verso 37. Dice, la mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Y lo significante de todo eso es de que estos pueblos eran pueblos con los cuales los judíos han tenido contención a través de siglos, o sea, han batallado contra ellos. Pero la gracia de Dios es tal de que puedo mencionar una moabita que es Ruth. Ruth o sea, Jesús desciende de Ruth, que es una moabita. Así que la gracia de Dios cambia todo. Él provee misericordia a pesar de la maldad. Aun cuando el juicio estaba decretado, la misericordia de Dios sigue persiguiendo al perdido. Y gloria a Dios por eso, right? De que tuvo misericordia y seguía persiguiéndome hasta que llegué a conocerlo y entregar mi vida a Él. Éxodo 34:5 dice, y este es el pasaje que les mencioné temprano, de que donde Dios se describe a Moisés. Dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero no tendrá por inocente al culpable, sino castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo evitamos ese castigo de la tercera o cuarta generación? Solo a través de Jesucristo. Él paga el pecado, Él paga la paga del pecado
a través de su propia muerte, a través de su propio sacrificio, y no tenemos, gracias a Él, no tenemos la consecuencia de nuestro pecado, que es el juicio de Dios. Dios es santo. En Él no hay ni el más leve rastro de maldad. Él es impecablemente puro, totalmente sin falta, inflexiblemente justo. Dios no puede mentir, no puede tomar decisiones equivocadas. Es intachable, intemporal y sin pecado. Por el contrario, nosotros somos seres imperfectos, manchados por el pecado. Con todo derecho, un Dios santo y justo debe juzgar a los pecadores, y la paga del pecado es la muerte. Afortunadamente, podemos escapar la ira de Dios depositando nuestra confianza en Jesucristo como Salvador. Quiero acabar con esta escritura en Romanos 10:9, dice, y este es como evitamos el juicio de Dios. Romanos 10:9-13 dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. Así que hoy vemos la justicia de Dios y también vemos la gracia y la misericordia de Dios en salvar al justo. Y la única manera de ser justo delante de Dios es a través de Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia. Te pido que tú nos libres de la corrupción de este mundo, del pecado de este mundo, de la decepción de este mundo que intenta decirnos, oh, no hay nada mal con eso. Señor, ayúdanos a reconocer tus caminos y a recorrerlos, a andar en ellos, y así evitar la paga, la destrucción, el fruto del pecado. Te pido que nos abras los ojos y a través de tu Espíritu Santo llénanos con el deseo de buscar más y más y más de ti. Tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, y queremos poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tesoro en tus manos. Queremos ponerlo en un lugar celestial. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.